os quiero explicar algo que realmente me preocupaba a mí cuando empecé en todo esto de ser au pair, y es la entrevista con la agencia. Yo he estado con 2 agencias, así que tengo un poco de experiencia con eso, así que os voy a dar unos cuantos tips y espero que os sirvan. Así que, si os interesa, quedaros. Muy bien, la primera cosa que tenéis que saber es cuál va a ser el idioma de la entrevista. En mi caso, la primera entrevista fue en castellano y la segunda fue en inglés. Pero que no os preocupe tanto el idioma, porque seguramente la persona que os entreviste os ayudará con cualquier problemilla que tengáis. Muy bien, la segunda cosa que es importante saber es dónde vais a realizar esa entrevista. En mi caso, la primera entrevista la hice online por una página parecida al Skype, y la segunda entrevista la hice... Bueno, tuve que ir hasta Bilbao, que está a 1h30 más o menos de donde vivo yo, y lo hicimos en una cafetería así en plan informal. Bien, una vez que sepamos estas 2 cosillas, tenemos que saber también más o menos cuánto puede durar la entrevista. En el caso de mi primera entrevista con Au Pair duró unos 20 minutos, pero normalmente la media suele ser entre 20 minutos y 40 minutos en ese rango. Y en cuanto a la entrevista con Au Pair Care, en mi caso duró media hora, porque yo no tenía ningún tipo de preguntas ni nada, porque claro, si había hecho todo el proceso de antes, pues tampoco tenía ninguna pregunta, pero normalmente suele durar de entre media hora hasta 2 horas. Siempre depende de todas las preguntas que tengáis, y yo personalmente os recomiendo que hagáis todas las preguntas que queráis para no quedaros con ninguna duda. Bien, después de esto, otros tips que os puedo dar. Estar súper tranquilos, de verdad, que no pasa nada, que el que os esté haciendo la entrevista sabe que estáis nerviosos, que estáis ansiosos por ser au pair y todo eso, y entonces ellos os van a entender con cualquier nervios que tengáis o cualquier pregunta que no sepáis cómo responder. Os ayudan en todo, no tengáis ninguna duda. Otra cosa que os recomiendo, ser 100% sinceros, no digáis ninguna mentira. Cuando os pregunten si os gustaría vivir con un padre soltero, y si realmente no queréis, decir que no, porque si luego os toca un padre soltero para entrevistaros o como posible host family, pues quizás lo vais a pasar mal al decirle que no. Así que todo lo que tengáis claro al principio, por ejemplo, pues si en mi caso yo no soy para nada racista, así que dije que me daba igual que fueran de otra raza o de otra cultura. Si os importa mucho la religión, cualquier cosa, decir siempre la verdad. Y otra cosa que os recomiendo es ser naturales, contestar lo mejor posible, profundizar, pero lo suficiente. Tampoco estéis ahí contando vuestra vida a la pobre chica que se está haciendo la entrevista. Bien, una vez que tenemos todo esto claro, también es importante saber qué preguntas o qué tipo de preguntas nos van a hacer en la entrevista. En el caso de Au Pair, lo hacen un poco más por encima. Te piden al principio que habléis un poquito en inglés para también ver cuál es vuestro nivel, y después de esto os preguntan cuál ha sido vuestra experiencia con los niños, dónde vivís, a qué tipo de ciudad queréis ir, qué tipo de familia, si os importa que sea de otra raza, y cosas así, porque queréis ser au pair y lo típico. Pero en el caso de Au Pair Care, que fue mi segunda experiencia, la entrevista es mucho más, como más formal, más que ves que realmente quieren saber todo sobre ti y que quieren hacer un match seguro, no sé cómo explicarlo. Pues por ejemplo, te preguntan las mismas preguntas que os acabo de decir, pues por qué queréis ser au pair, cuál es vuestra experiencia, cómo habéis aprendido inglés, si has ido alguna vez al extranjero, cómo quieres que sea tu familia, pues si, con lo que acabo de decir, si queréis que sea una familia monoparental, si no lo queréis, cualquier tipo de cosa como esa, pues te la preguntan. Pero aparte de eso, también os hacen unas preguntas que yo creo que son muy interesantes y son sobre el día a día, sobre poner en práctica vuestras habilidades del cuidado de los niños. Y entonces los que os preguntan es, por ejemplo, ¿qué haríais si un niño se cae de un columpio? ¿Qué haces si 2 de tus host kids empiezan a pelearse por un juguete? Y yo lo que realmente os recomiendo para responder perfectamente a todas esas preguntas que os hagan es leeros el handbook antes de ir a la entrevista, puesto que yo leí en algún blog como recomendación que me leyera el handbook, y lo leí verdaderamente, que ayuda un montón, porque muchas de las preguntas que me hicieron las respondí en base al handbook, que es lo que en sí ellos querían escuchar. Así que si queréis ver cómo fueron mis experiencias con las entrevistas,
pasaros por mi blog. Sé que algunas no sabéis que tengo un blog, pues sí, tengo un blog. Así que si queréis ver cómo ha sido toda mi experiencia, todo mi proceso para ser au pair, os lo dejo abajo en la cajita de información. Y por favor, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, que es gratis, no os cuesta nada y a mí me hace un mogollón de ilusión. Si os ha gustado este vídeo, darle al like y espero veros en el siguiente vídeo. ¡Adiós!